Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este su canal, La Teoría del Meme. Vamos a dar inicio a otro video más a esta su sección de El Meme Político, como ya lo saben. Principalmente hacer una pequeña reflexión o un pequeño llamado a esas personas que van siguiendo muy de cerca la política. Aquí no solamente voy a hablar por las personas que siguen a un partido político X, PRI, PAN, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, etc. Esta pequeña reflexión que quiero hacerles a ustedes es simplemente para preguntarles un detalle. ¿Qué tanto conoces a tu partido político? Tú panista, tú priista, tú perredista, morenista, Movimiento Ciudadanista, si se dice así. ¿Qué tanto conoces a tu partido político? ¿Realmente sabes lo que hacen por ti? ¿Realmente los vas siguiendo en el Congreso? ¿Realmente conoces a tus representantes estatales? Esa es una buena pregunta para todos los que vamos siguiendo este tipo de política. Nos falta mucho como sociedad envolvernos. Realmente en la mayoría de las sociedades, el pueblo común o la gente común o la sociedad común de a pie, esa que no tiene algún cargo público, no le interesan este tipo de temas porque se le hacen irrelevantes, como aburridos. Lo que la mayoría de la gente quiere es vivir su vida tratando de distraerse de sus problemas. Realmente la política es como que un tema que no viene al caso, algo que no le quita el sueño. Pero debemos entender que, dada la situación de cada país, es importante que cada ciudadano tenga conocimiento de las acciones que lleva a cabo su gobierno. Y como tal, los representantes de cada sector de la sociedad deberían entender cómo se maneja la política en su país. En este sentido, en México acabamos de pasar por unas elecciones hace ya 6 o 5 meses, y en donde la mayoría de la gente votó por un partido político, el cual ahorita está ejerciendo el poder. Lo que yo me pregunto es ¿cuántas de esas personas sabían realmente cuáles eran las convicciones o los proyectos que traía este nuevo gobierno? ¿Y cuántas de esas personas que no votaron por este gobierno sabían qué es lo que ofrecía realmente cada uno de esos partidos políticos por los cuales votaron? He de decir que en México tenemos un serio problema de que le creemos mucho a los medios de comunicación. He de decir que la identidad del mexicano se ha basado mucho en lo que otros digan de sí, antes que lo que ellos mismos conozcan de sí. Y eso es algo muy preocupante en una sociedad, porque hablamos de que todo ciudadano es susceptible a ser manipulable. Y eso es algo que en una sociedad que se supone pretende avanzar como sociedad per se, debe entender cada uno de los conceptos que se manejan, cada uno de los conceptos que manejan sus organismos que los controlan. Y si no tiene este tipo de conocimientos, está destinado simplemente a obedecer. Si en un dado caso alguna autoridad pública te dice, ¿sabes qué? Tú no puedes andar por ciertas horas de la noche porque hay una ley marcial, o ¿sabes qué? Tú no puedes sentarte en una banca pública porque está destinado a ciertas personas. Tú debes entender por qué se tomaron esas decisiones. Pero bueno, regresando al tema. En México tenemos ese serio problema de que estamos muy mimetizados, muy, ¿cómo lo puedo llamar? Muy envueltos en este tema de el entretenimiento. Cualquier cosa que llegue, un artista nuevo, un actor nuevo, la telenovela nueva, el fútbol, los videojuegos, la música,
Cualquier cosa para el mexicano es motivo de distracción. Pero nunca, y esto también es parte de lo que quiero dar a entender, a los gobiernos no les interesa, y principalmente al gobierno mexicano, no le interesa que tú, ciudadano que no estás metido en algún cargo público, te informes sobre para qué es una ley. Esencialmente, no hay una ley que diga que todo mexicano debe tener una constitución política en su casa. ¿Alguna vez se han preguntado por qué? Bueno, debería ser un reglamento, que todo mexicano debe tener en su vivienda una constitución política, en su auto una parte de los derechos que puedes tener como conductor, o guardar en tu bolsillo una pequeña parte de los derechos que te corresponden si llegas a infringir la ley o si te llegan a detener inculpándote por algo que se supone que hayas cometido. La sociedad está básicamente desnuda, avanza en este país a ciegas, y a los gobiernos, como lo vuelvo a reiterar, no les interesa, no les importa que tú vayas ignorante por la vida escuchando a cuanto político se presente a decirte que te va a resolver tus problemas. Principalmente ese es el problema por el cual ahorita tenemos a un gobierno que está trabajando, un gobierno nuevo, un gobierno representado por un personaje político que tiene su historia, que no solamente llegando a la presidencia está llegando a trabajar. No sé si muchos de ustedes conozcan a los activistas políticos que existen en este país. Hay muchas personas que son activistas políticas. Y si el día de mañana se llegan a postular para presidentes de la República, ¿quién los conocerá? O sea, hay activistas que viven en el anonimato y que hacen mucho por este país, o como cualquier otro país, y que la mayoría de la gente, por estar involucrados tanto en el medio del entretenimiento, no nos fijamos en esas personas. Se nos ha inculcado o se le ha metido a la idea del mexicano que no te deben importar estos temas, que no te debe de importar la religión, que no te debe importar la política, que no te debe importar la tecnología, que no te debe importar la economía, el calentamiento global, etc. Todos estos temas que son realmente relevantes, ¿sí? Y entonces, como sociedad, en ejemplo del pueblo mexicano, lo que sí se nos ha enseñado es a hacer facciones, a ser un priista, a ser un panista, a ser un perredista, a ser un morenista, que se ha puesto últimamente de moda por el gobierno que está actualmente. Pero realmente yo le preguntaría a cualquiera de esos partidos políticos, ¿realmente estás siguiendo a tu partido por convicción? ¿O porque alguien te dijo que siguieras ese partido político? ¿O porque alguien te convenció de que sus ideales son buenos? Si la mayoría de los que llegan a ver este video me dicen que han seguido a sus partidos políticos porque su amigo es priista, panista, periodista, morenista, pues te diré, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿En eso basas tu vida? ¿A seguir a personas que te dicen que hagas tal cosa porque a ellos les ha funcionado o porque esa es la forma en la que ellos piensan? ¿Y dónde quedas tú? ¿Dónde queda tu criterio? ¿Dónde queda tu capacidad de razonamiento, tu análisis, tu crítica, tu sentido común? Las personas deberíamos empezar a seguir a quien sea, o a seguir una postura, o a defender una ideología, basándonos en nuestro propio criterio. Podrán decirnos media de lo que sea en la vida pública, de lo que sea, música, entretenimiento, política, religión, ciencia, tecnología, ¿sí? Podrán decirnos que se acaba de inventar una nueva cura contra el cáncer y que va a llegar a tu país y que va a empezar a ser distribuido por los gobiernos estatales y federales. Tú podrás escuchar todo eso, pero ¿lo vas a creer? O sea, nos hemos
quiero llegar a ese punto también. Nos hemos vuelto también tan holgazanes en el sentido de que ya no queremos investigar. Ya no queremos preguntarnos si lo que estamos escuchando es cierto o es simplemente una fake news. O realmente es algo que alguien se inventó para querer llamar la atención. Me he dado cuenta que en este país somos muy susceptibles a creer todo lo que se nos diga a la prensa. A creer todo lo que nos diga el gobierno también. A creer todo lo que nos digan los medios de comunicación tradicionales. La televisión, la radio, un vecino. Pero no nos hemos creado en la idea de la sociedad o del ciudadano común ese concepto de querer aprender. Ya no como un medio de superación, sino como un medio de educación propia, un medio de autorretroalimentación de lo que vemos. Ya no queremos hacer nada como en este sentido del intelecto. Ya nuestra personalidad está basada únicamente a consumir, a querer saber cuál va a ser el iPhone nuevo, a querer saber cómo va a quedar nuestro equipo favorito, a querer saber en qué va a seguir la continuación de nuestra película favorita, nuestro artista favorito, nuestro youtuber favorito. Entonces, debemos cambiar esa mentalidad, amigos mexicanos y de cualquier parte del mundo que llega a ver este video. ¿A qué me refiero? ¿Por qué hablo de tantas cosas en esto? Porque analizando un poco de lo que se habla en la política, me he dado cuenta de que actualmente se ha vuelto tendencia en muchas redes sociales a hablar de política. Tristemente, los comentarios que veo cuando veo a gente hablar de política, únicamente los veo repetir lo que sus políticos favoritos dicen. Todos tienen como que sus sectas de personas que defienden a su partido político. Y yo digo, ok, está bien. O sea, ¿quieres sentir que perteneces a algo? No te discuto que no lo hagas, pero cuando menos sabes cuál es la ideología de su partido político, sabes cuáles son sus propuestas, sabes cuál es su método de trabajo para ayudar a este país a avanzar. ¿Tú como persona te identificas con todos los proyectos que tenga tu partido político? Amigos, estamos en un punto en el cual por primera vez en la historia tenemos un partido político de izquierda. Les pregunto, ¿alguno de ustedes sabe por qué los partidos políticos se consideran de derecha, de izquierda? Debemos empezar a informarnos mejor sobre las decisiones de nuestro país para que no vengan otra vez y nos quieran imponer leyes o nos quieran imponer conceptos que nos quieran lavar el coco diciéndonos que esto nos va a ayudar a mejorar el país. Aquí no estoy criticando a ningún gobierno ni al gobierno que está entrando, porque como yo lo he dicho en varios videos que he hecho, este gobierno es el primer gobierno de izquierda que va a trabajar. Criticar las decisiones que se estén tomando en este momento es como decir que un coche nos va a fallar solamente porque la marca que lo promociona es mala. Eso no lo podemos saber hasta que lo probemos. Hay muchas cosas que se dicen de las marcas, hay muchas cosas que se dicen de las personas, que muchos de ellas son exageraciones y realmente no son lo que realmente representan. Tanto como este gobierno que está entrando puede ser bueno como puede ser malo. Eso no lo vamos a saber hasta que termine su mandato. O cuando menos hasta que haya avanzado a la mitad de su sexenio, o cuando menos que haya pasado un año y medio de su gobierno. Todavía seguimos en las migajas de lo que quedó del gobierno pasado. Se han dado muchas noticias, se han dado muchos homicidios, se han dado muchos escándalos políticos.
No quiero ahondarme más ya en este detalle de la política respecto a los escándalos que se han dado estos últimos días con los recientes fallecimientos de ciertos personajes políticos, porque ya se ha hablado mucho. Inclusive eso es a lo que es por la razón por la que hice este video, porque le estuve dando muchas vueltas y quería hablar de este tema y no sabía cómo abordarlo. Pero yo te pregunto, amigo, tú panista, tú priista, tú perredista, ¿realmente estás consciente de tus declaraciones? ¿Tienes pruebas para asegurar que dicho partido hizo tal cosa? ¿O solamente estás actuando como lo que se supone que deberías de ser? Como un supuesto contrapeso. Amigos, este video fue algo distinto. Hasta aquí pienso dejarlo. Fue una pequeña reflexión que quise dejar para esas personas que me lleguen a seguir en YouTube. Ese tema de la política es algo complicado, pero también quería abordar temas un poco más personales de mi opinión sobre lo que veo que está sucediendo en la política actual del país, sobre lo que veo, cómo está reaccionando la sociedad ante todo este tema, ante el nuevo gobierno, ante los escándalos políticos, ante cómo realmente considero que se encuentra la sociedad actualmente. Realmente estamos avanzando en este sentido en el que por voluntad propia estamos siguiendo a un personaje y con conocimiento de causa estamos defendiendo sus posturas, o solamente estamos siendo acarreados por esos intereses públicos, por esos intereses que quieren seguir ahí en el poder, o por ese interés que está tratando de iniciar de la mejor manera. No realmente saber si dentro de su gobierno hay personas que intentan sabotear el gobierno. No lo podemos saber. No podemos saber si realmente esto de la política se va a manejar de una mejor manera o si solamente es una fachada para, avanzado el tiempo, avanzado el gobierno, comiencen a hacer lo mismo que todos los gobiernos han hecho. No lo podemos saber. Es como si algún día llegara una persona a tu casa y te acusara de algo y sin que tú supieras de qué o por qué. A ese extremo hemos llegado. A hablar sin fundamentos y a juzgar a alguien solamente por prejuicios o por acarreo o por querer defender una ideología que poco a poco está desapareciendo. Puede sonar un poco duro en contra de esas personas que están haciendo tanto escándalo por lo que acaba de suceder hace unos días con estos personajes. Pero también a ellos les dejo, aunque no lo quieran aceptar, esas personas que defienden esa postura tan radical de acusar a alguien sin fundamento, esas personas que murieron, ok, lamentamos su pérdida, pero eran unas blancas palomitas, no tenían cola que les pisen. Eso se nos está olvidando. Pero bueno, hasta aquí el video. Muchas gracias por seguir este canal. Quisiera recordarles que pueden compartirlo, pueden darle like si les gustó, dislike si no les gusta el video, pueden comentar en la caja de comentarios aquí abajo, suscríbanse si es que les llega a gustar el contenido de este canal y nos vemos en el siguiente. Recuerden, la teoría del meme, su sección política, el meme político. Chao.